Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, estoy aquí con el desayuno. Quería hablarte este vasito, no es una jarra, es un vasito, ni una taza tampoco. Es de Petco y se me olvidó enseñaros cuando monté el rincón del café. Ya lo tenía, pero como no me cabe en la estantería, lo tengo guardado aparte, se me olvidó enseñaroslo. Y la verdad es que es una monada, porque es una setita así transparente, viene con su pajita o cañita de cristal, y la verdad es que es una pasada de bonito. Muchas me habéis escrito por Instagram cuando lo enseñé que no quedaban o que no habían en vuestras tiendas. Es que yo el día que fui quedaban 3. Bueno, habían 3, no sé si anteriormente habían más. Yo lo cogí inmediatamente, digo, lo voy a coger porque sé que después pues vuelan, a no ser que vuelvan a reponer, vuelan. Entonces, nada, quería enseñarosla porque me parece súper mona para esta temporada de otoño, así en forma de seta, es muy original. Da la sensación de que cabe muy poca cantidad, pero no es así, cabe bastante. Trae 360 mililitros, cabe en este vasito. Parece que no, pero trae bastante. Yo cuando lo llené la primera vez digo, pues sí que hay que echarle bastante. Entonces, nada, simplemente pues enseñaros la tacita, daros los buenos días para comenzar la rutina de hoy. Y también agradeceros por el directo del otro día, que fuisteis un montón las que estuvisteis ahí conmigo en el directo, y las que no pasa nada, se puede ver después porque se queda grabado. Sé que es difícil que todo el mundo coincida a la misma hora porque hay gente que trabaja o hay gente que está haciendo planes, es un domingo y es muy difícil pues que todo el mundo a la vez pueda estar, pero bueno, no pasa nada. Las que me habéis escrito después de que no os habían acordado o que no les dio tiempo, no pasa nada, se queda grabado. Y para el próximo directo, si podéis, pues estáis, y si no, pues también lo veis cuando ya se suba a YouTube. Y también quería contestar porque estando en el chat en directo, muchas veces cuando vais escribiendo se van pasando los mensajes y a veces se me saltan algunos y no me da tiempo. Y cuando termino el directo me dice mi marido, hay una chica que te preguntó una cosa y luego te dijo que la había saltado, luego te volvió a decir y no lo vistes. Lo siento mucho, no sé quién fue la persona que me escribió. Mi marido dijo que me estaba preguntando que mis hijos mayores si no salían en los vídeos porque no querían o porque yo no quería que salieran. A ver, mis hijos mayores son libres de decidir si quieren salir o no. Yo nunca obligo a nadie a salir en mis vídeos, ni les meto porque sí que tienen que salir en los vídeos, para nada. Ellos son libres. Mi hija no quiere salir en redes sociales, ella no le gusta, entonces tengo que respetar que si a ella no le gusta yo no tengo por qué enseñarla. Solamente sale en un vídeo, que es el vídeo de mi boda, sale en unos trocitos y porque era un día especial para mí, yo quería tenerlo como un recuerdo y lógicamente mi hija tenía que estar. Mi hijo mayor la verdad es que le da exactamente igual, pero no es algo que tampoco diga yo quiero salir en los vídeos. Además suelo grabar cuando ellos están estudiando por las mañanas. Los vídeos que habéis visto a Javier es porque ellos, los mayores, se van antes, entran antes a estudiar. Entonces Javier es el que sale a última hora conmigo, bueno, yo con él, porque yo lo llevo al cole, y pues sale haciendo la cama o sale en algún ratito porque es más movido, está de un lado a otro y en algún vídeo sí que va saliendo. Tampoco soy de sacar a Javier siempre en todos los vídeos, a él le encanta salir, eso hay que dejarlo anotadísimo, que a Javier le encanta salir en los vídeos de YouTube, pero también sobreexponerlo tampoco lo veo necesario. Si sale porque es parte de mi vida, es parte de mi familia y está aquí, igual que mi marido sale solamente en los vídeos de bricolaje, porque a mi marido tampoco le gustan las redes sociales, es todo lo opuesto a mí. Entonces él sale porque me está ayudando, lógicamente, a hacer cuando son cosas de bricolaje que yo no sé hacer y que él me tiene que ayudar. Entonces, lógicamente, tiene que salir porque me está ayudando. Pero si os fijáis, él nunca ni habla a cámara ni sale porque sí. Él siempre sale o de espalda o haciendo algo. Entonces, aquí mi cuenta mi canal es sobre mí y mi hogar, pero no implica que por obligación tenga que sacar a mi familia. Entonces, es una cuestión de elección personal de cada uno. Hay canales donde toda la familia participa, yo lo veo genial, siempre y cuando haya el consentimiento tanto de niños como de adultos.
y no pasa nada. Si mis hijos quisieran salir, los mayores pueden salir, pero también tengo que respetar que si no quieren, no salen y ya está. Así que nada, era respondiendo a la pregunta que me hizo la chica, que lo siento, es que no sé ni quién fue el que me lo preguntó, que me lo deje en comentarios, que verdad que lo siento porque no me di cuenta del mensaje. Sí que leí uno que ponía me ha saltado, pero no sabía a qué te referías. Entonces nada, solamente era esto, que quería responderle porque me supo mal de quedarme así y no haberle respondido. Así que nada, familia, voy a terminar mi desayunito y comenzamos con la rutina de hoy. Bueno, familia, antes de comenzar con la rutina, quería enseñaros porque ya sabéis que yo colaboro con Ultenic, es una marca que me gusta muchísimo. Habéis visto la escoba eléctrica, que la saco en casi todos los vídeos, y ahora me han mandado este robot de aquí para probarlo y dar mi reseña, por así decirlo, de este producto. Es el Ultenic D10. Es un robot, como lo veis, aquí está nuevecito, le tengo que quitar las pegatinas y todo. Es bastante pequeño, tiene un tamaño muy bien para debajo de los muebles, a no ser que sea un mueble excesivamente bajo, pero perfecto de tamaño. Además también friega, es un robot que aspira y friega. Ahora os lo voy a enseñar por la parte de abajo. Trae aquí su base de carga, que es bastante pequeñita, que cabe en cualquier sitio. Trae un cepillito, que es el que le voy a poner ahora, y luego uno de recambio. Y también trae otro filtro de recambio que va muy bien, pues para cuando limpiamos el otro tener uno para poner. Y también trae una mopita de estas de recambio, un cepillito para limpiar con la cuchillita esta para quitar los pelos si se enredan, su manual de instrucciones, y es súper fácil e intuitivo. También trae aquí como una guía rápida para instalarlo con su código QR. Y pues aquí todas las especificaciones de la aplicación, que ahora os enseñaré también cuando lo conecte cómo va la aplicación. Entonces nada, lo voy a conectar, os lo voy a enseñar por abajo. Bueno, voy a dejar la cámara y os lo enseño. Pues esta es la zona de abajo. Aquí tiene como unas pestañitas que es para quitar el acople este que trae la mopita para fregar, que esto se le quita por aquí y lleva como un velcro para que se quede bien fijadito y no se mueva mientras está fregando. Luego por aquí tenemos las pestañitas estas para quitar el rodillito y limpiarlo. Luego le voy a dar la vuelta. Por aquí trae el tanque. Aquí tenemos lo que es el tanque del polvo, que es de 340 mililitros, si no me equivoco. Aquí tenéis el filtro primario, que este lo podéis lavar cuando laváis el depósito, y el filtro EPA, que va aquí metidito. A ver, que lo coloque bien yo. Listo. Y luego por aquí tenemos el depósito de agua para llenar el agua a la hora de fregar. Y lo mismo, para vaciarlo y llenarlo, súper fácil y cómodo. Entonces se vuelve a colocar y ya tendríamos listo. Le voy a quitar las pegatinas para conectarlo ahora. Y ahora os enseño en funcionamiento cómo va. Gracias a sus 15 sensores y su navegación láser evita chocarse con las paredes o con algún obstáculo que tengamos en casa. También evita la caída por las escaleras en caso de que tengamos escaleras en casa. Yo, como no tengo, lo he puesto a prueba encima de la isla para que veáis que no se cae y cuando ve un obstáculo de frente lo evita, como podéis ver. Tiene 120 minutos de autonomía, que esto es bastante, son 2 horas. También depende de la potencia que le pongamos de succión. Así que tenemos para un buen rato de limpieza y ya os digo que es maravilloso. La aplicación es muy fácil e intuitiva. Tenéis para modos de programar la limpieza, el tipo de limpieza que queréis, el tipo de succión. También podéis programarlo para
un día a la semana o varios días a la semana y a la hora que queráis que se haga esta limpieza. Si no estáis en casa podéis dejarlo programado y así él solo ya va limpiándolo todo. Así que esto es maravilloso. También tenéis la opción en la aplicación de ponerlo, activar un modo que es para cuando tenemos alfombras, que él detecte la alfombra y pase por encima, él activa la potencia más fuerte, por así decirlo, y aspira bien las alfombras. Y aquí, como veis, me va haciendo el mapeo de toda la casa y así veis todo lo que ha limpiado y por dónde va. Y ya veis que por el tamaño que tiene cabe por debajo de cualquier mueble. También funciona con Alexa y con Siri. Os dejaré un código de descuento en la descripción del vídeo y el enlace al producto, así que aprovechad la promoción. Y bueno, una vez ya el robot va haciendo su trabajo, que yo le he dejado que me vaya haciendo la faena, me voy a poner a recoger las cositas del desayuno. Tenía el lavavajillas casi lleno, así que aproveché las 4 cositas que hemos usado esta mañana para desayunar y ya lo dejaba lleno y lo ponía a funcionar. Muchas veces lo pongo a la noche, pero si veo que me queda algún huequito que pueda aprovechar para las mañanas siguientes, pues me espero. Y como yo por las mañanas estoy sola en casa, pues lo pongo sin ningún problema. Así ya a la hora de comer lo tengo listo y vacío para volver a llenarlo y volver a empezar otra vez. Me dejo la jarrita de Javier, que la frigo a mano. A veces la pongo en el lavavajillas, pero bueno, como lo tenía bastante lleno, me la dejo fregadita aquí a mano y le doy un repasito así rápido al fregadero y me lo dejo ya limpio. Sabéis que por las mañanas a mí me gusta hacer todas mis rutinas. Es como más a gusto me siento estando sola, sin que nadie esté de por medio. En verano es más complicado porque están todos en casa, entonces tengo que ir haciendo las cosas diferentes. Pero bueno, mis hijos también me ayudan mucho en la limpieza de casa. Una vez he terminado ya con la zona del fregadero, recoger y dejar la cocina recogida y limpia, me voy a poner a hacer la cama. Sabéis que es otro de mis hábitos favoritos, hacer la cama por la mañana. Para mí es como un arranque de por la mañana, de empezar. Como veis, hacía bastante aire, que se me volaba todo el rato la sábana, tenía la ventana abierta. Me la dejo siempre abierta mientras desayuno y así pues se va ventilando la habitación y las sábanas. Bueno, aquí me voy estirando bien la sábana, voy colocando el nórdico. Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo el nórdico lo pongo más bien de bonito, para hacer la cama que se vea bonita, porque no lo usamos. En realidad mi marido es súper caluroso y ni en invierno puedo dormir con el nórdico, suda muchísimo. Entonces yo en invierno me pongo una mantita, porque tener el nórdico de un solo lado al final me cae todo a mí encima y me aplasta. Entonces yo me pongo la mantita para dormir y él pues con la sábana ya tiene más que suficiente. Una vez ya tengo recogida la cama, le coloco los cojines y la dejo ya preparada. Coloco la calabacita, le pongo un poquito del spray textil, que sabéis que me encanta ponerle, y así se queda la habitación oliendo maravillosamente bien. Y bueno, pues ya tendríamos lista la habitación hasta la noche. La siguiente rutina es la de los baños, que también es algo que hago a diario. Algún día que me pueda saltar porque tenga que hacer algún recado, y si no puedo hacerlo por la mañana, a mediodía o por la tarde le doy un repasito rápido para que se quede limpio. Le he puesto, mientras iba haciendo la cama y recogiendo la cocina, le dejé puesto el desinfectante, que yo uso el del Mercadona para la limpieza de rutina del día a día. Luego la limpieza semanal la hago con el otro. Y una vez le doy con el estropajo y lo limpio todo bien, con un paño de microfibra húmedo, retiro todo el exceso del producto que haya quedado y así no hay riesgo de que se quede nada por ahí y que luego nos pueda hacer daño en la piel. Hay que tener mucho cuidado con los productos de limpieza, sobre todo si entran en contacto con la piel. Dejarlo limpio, que no, sobre todo que no quede restos por la zona donde nos sentamos o donde tocamos.
Y bueno, una vez hago esto, paso la escobilla y ya se queda el inodoro limpio. También le había puesto el líquido, el spray, a la zona del lavamanos y lo mismo, le doy una pasadita con el estropajo, luego enjuago y limpio con un paño seco. Curiosamente, hoy no tengo gotas en el espejo. Yo me vengo siempre con mi kit aquí preparado de limpiacristales para los espejos, pero hoy, fijaros que no tengo ni una gotita. Eso es que hoy mis hijos no se han limpiado como llamas, descubrir en el espejo. Así que nada, hoy me ahorro la limpieza del espejo. Lo siguiente que hago es recoger la ropa del tendedero. Yo por las tarde-noche, cuando ya empieza a oscurecer, meto la ropa dentro de casa. No me gusta dejarla tendida afuera porque por la noche, y ahora que cambia el tiempo, hace mucha humedad y el relente este que deja la noche, aunque sea verano, por lo que sea, imaginaros que una noche llueve, sobre todo estas noches que hemos tenido atrás, que ha llovido bastante, y la deja fuera y se te moja o lo que sea. Entonces yo siempre me meto dentro del tendedero por la noche y si al día siguiente la ropa ya está seca, pues me la dejo doblada y recogida. Siempre os he dicho que a mí me gusta ir doblando y recogiendo y haciendo bultitos, así me evito tener que planchar más de la cuenta. Y bueno, para no aburriros mucho con mi recogida de ropa, aquí va esquivando todo el rato al robot, por eso me movía tanto. Voy a limpiar la terraza porque, como os he dicho antes, ha habido mucha lluvia estos días y en la zona esta donde estaba el césped se ha quedado ahí todo marcado. Como no transpira la parte donde está el césped, pues claro, ahí todo el agua que se queda hasta que se seca se queda ahí todo pegado del césped y toda la suciedad. Entonces lo que voy a hacer es quitar el césped de momento. Ahora en invierno salimos menos, bueno, otoño e invierno salimos menos a la terracita, no es como en verano que la aprovechamos más. Entonces he decidido quitarlo y de aquí a la próxima primavera ya me planteo seriamente qué es lo que quiero poner aquí fuera. Pero de momento, ahora para esta temporada, que también vendrá más épocas de lluvia y frío, me la dejo así despejadita, me es más fácil para limpiarla sin tanta cosa. Fijaros todo lo negro que sale, eso es de lo que ha llovido. También tengo muchísimas obras alrededor de casa y queráis o no, en el exterior siempre hay suciedad, por mucho que se limpie a diario, porque yo intento pasar la escoba casi todas las mañanas en la terraza, sobre todo si voy a tender ropa, porque me da cosa de que se me caiga la ropa al suelo y se me ensucie. Entonces suelo pasar la escoba bastante a menudo. Y esto es de lo que había debajo del césped. Yo creo que es de la fibra esa negra que lleva debajo, que se va como soltando con el paso del tiempo. Este césped tiene ya como 2 años y pico que lo compramos. Yo lo tenía en el balcón de mi dormitorio y lo puse aquí de prueba en verano a ver si me gustaba cómo quedaba para poner uno más grande en el próximo verano. Voy a estar usando el desincrustante este que es de Mercadona, que es para quitar cemento, porque como sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, que hicimos la reforma de la terraza, que hicimos la jardinera, el banquito que aún no se ha terminado, nos falta aún poner las puertas, pero bueno, mi marido ha tenido bastante trabajo y no hemos podido hacerlo. Entonces le voy a poner este producto porque he ido probando diferentes cosas para ver si puedo quitar las manchas de cemento que me quedan y muchas me lo habéis recomendado. Yo tenía un poquito en casa que me quedaba y digo, voy a echarle a ver si con esto sale un poco más. He de decir que bueno, ha salido suciedad pero las manchas, o sea, lo que está incrustado de cemento no ha salido. Le he dado con el cepillo este que tiene las cerdas duras
porque me recomendó la chica de la tienda de pinturas que no le diera con un cepillo de alambre porque podía rayar el suelo. Este suelo que está aquí fuera es porcelánico, entonces tengo que tener cuidado con el producto y con lo que le doy de herramienta, de utensilio de rascar, porque lo puedo rayar. Entonces nada, aquí he ido de un sitio a otro rascando donde más pegotes había, porque no es toda la terraza en general, son algunos sitios en específico, hay otros que ya se han ido, con el paso del tiempo de ir fregando y rascando, pues se ha ido quitando. Entonces nada, le doy un poquito con el producto y luego lo elimino, o sea, lo retiro, perdón, con agua. Solamente le he puesto agua para no mezclar producto de limpieza con este producto que es un poco fuerte. Entonces primero le doy una pasada a toda la terraza para retirar todo el producto solamente con agua, y ya después, una vez lo quito todo, me pongo el agua con fregasuelo y le doy una pasadita para que ya se quede limpio del todo. Y bueno, aquí ya estaba seco, como podéis ver ha ido mejorando con el paso de las lavadas y las rascadas, se ha ido quedando bastante mejor, ya no está tan manchado como al principio. Y bueno, voy a colocar los cojines de fuera, aunque tenía pinta de que iba a llover, pero mientras no llueva lo dejo ahí fuera. Ahora quería limpiar el microondas y para ello voy a usar este truco que no es un invento mío, está más que visto en redes sociales. Le pongo un recipiente apto para horno o microondas, tiene que ser algo que aguante bastante calor, y corto unas rodajas de limón. El limón ya sabéis que va súper bien para la grasa, para eliminar la grasa, además de que huele súper bien. Lo voy a poner al microondas durante 5 minutos. Depende de la potencia de cada microondas, podéis poner más o menos, pero el mío con 5 minutos es más que suficiente. Una vez pasan los 5 minutos lo dejo luego un rato para que el vaho ese que suelta es lo que hace que se ponga blandita, pues si tenemos suciedad, grasa. El mío la verdad es que no estaba muy sucio porque suelo limpiarlo bastante a menudo, entonces era más que nada salpicaduras de cuando los niños a veces se calientan comida o cosas así. No tenía nada incrustado ni nada pegado, simplemente es la suciedad del día a día, porque el microondas lo usamos para calentar la leche y algo de comida que se haya quedado, que lo hemos guardado para otro día, y calentarla. No lo usamos para nada más. El mío, como tiene la parte de arriba el grill, me cuesta un poquito más de limpiar la zona de arriba, tengo que ir metiendo entre la resistencia, pero bueno, tampoco no es tan complicado, se limpia bastante bien. Y aquí os enseño cómo ha quedado. Fijaros qué brillo queda solamente con darle con la bayeta, con el agua y limón, y mirad cómo se ha quedado todo, parece un espejo la parte de arriba. Así que nada, microondas limpio por dentro, le coloco su plato y las rueditas que lleva, que la había limpiado en el lavamanos un momentito, y con la mezcla que os enseñé el otro día de agua, vinagre de limpieza, abrillantador de lavavajillas y unas gotitas de Fairy. Y fijaros cómo se queda el acero inoxidable, parece un espejo. Y bueno, familia, ya para terminar quería decorar esta zonita de aquí de la entrada. Este es el pasillo que comunica la entrada de casa con el comedor y las habitaciones. He puesto la coronita esta que es del año pasado de Teddy, y voy a poner esta cestita que es igual que la que tengo en la isla, pero esta es blanca, la otra es en marrón, con unas hojitas otoñales. Y esto de aquí, que es un letrerito que lo hice yo en unas manualidades, creo que el año pasado, lo podéis buscar, con unas letras de estas que venden en los bazares. Le hice unos agujeritos y con una cuerda pues hice la palabra otoño. Pensé ponerlo en inglés, poner fall o autumn, pero
digo, un poquito de castellano tampoco va mal. Así que nada, lo voy a dejar así sencillito porque es una zona de paso, tampoco lo quiero recargar, pero así ya también se ve un poquito otoñal la entrada. Y bueno, no sé si haré algún cambio más por el otro lado y bueno, pues ya estaría lista. Espero que os haya gustado este vídeo de hoy, que os motive, que os anime a la limpieza de vuestros hogares. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.